de los cuales uno de ellos destaca la próxima cita para una jornada de paro. Pero también hay otra carta, John Didier, José Luis Eliezer, que ha sido dirigida por varios senadores de la República al presidente del Congreso de la República para que se adelante alguna iniciativa, se tome una iniciativa para salir adelante de esta situación. Saludamos a esta hora en el Sistema Informativo de las Américas al Día Noticias al senador de la República, Luis Fernando Velasco. Senador, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a la información, senador Luis Fernando Velasco, para Colombia y el mundo. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Cómo se toma la iniciativa de enviar esta carta y quiénes participan en ella, en este objetivo de que el presidente del Congreso lidere, digamos, un llamado a salir de esta situación crítica que vive el país? A ver, evidentemente hay un estallido social que no se puede esconder, un estallido social que se expresa en unas marchas en donde se reivindican derechos que merecen todo el respeto, pero también hemos visto expresiones de violencia inadmisibles de distintas fuentes, violencia institucional, violencia de vándalos, y el Congreso pues no puede voltear a ver para otro lado. El presidente toma una decisión dentro de su fuero interno, saca un decreto en donde vincula alcaldes y gobernadores a las decisiones de orden público que se van a tomar, y es básicamente la asistencia militar en 8 departamentos, más de 10 ciudades de Colombia. De alguna manera estos gobernadores y alcaldes servían de puentes para que sectores que están en la movilización pudiesen hablar con el gobierno nacional y con las propias autoridades locales y territoriales. Al ser parte de la instrucción del presidente en el decreto, al tener que ordenar desalojos, pues se va a romper esos puentes, y hay que encontrar unos puentes porque muchos en el Congreso nos negamos a creer que la única salida sea la salida de fuerza de un lado o de otro lado. Entonces le hemos dicho al presidente del Senado, hombre, convoque a las distintas fuerzas políticas, tratemos, no hagamos por ahora una evaluación de causas ni responsables. Ese debate político habrá que hacerse, pero hagámoslo hacia adelante. Tratemos de salvar vidas, tratemos de frenar la violencia, tratemos de construir una propuesta de tregua, de alguna salida que permita frenar la violencia, levantar bloqueos, o sea, que todos nos sintamos incluidos. La carta es una iniciativa de muchos senadores, hay cerca de 50 firmas, la mayoría de senadores de casi todos los partidos, tal vez con excepción de Centro Democrático, hay firmas del resto de las fuerzas políticas que están en el Congreso que dicen, hombre, no nos quedemos con la sola salida de fuerza, tratemos de buscar una mediación para encontrar esa salida a la crisis. Es el senador Luis Fernando Velasco, el hombre del Partido Liberal, el hombre del Cauca, que ha sido una de las regiones también azotadas por todos estos temas y episodios de violencia en Colombia. John Didier Rodríguez Marín, le escucha el senador Luis Fernando Velasco. Sí, senador, muy buenos días. Pues hay dos inquietudes que tengo para formular. La primera, su opinión sobre la militarización del Valle y del Cauca, de Cali y de Popayán. Y segundo, ante su propuesta, pues realmente resulta un poco inquietante saber que hay otros elementos que están influyendo en lo que viene ocurriendo en el país, células guerrilleras urbanas. Hay uno cómo se pone de acuerdo con esas células guerrilleras urbanas y de los políticos que le están metiendo plata a las manifestaciones y al vandalismo, si ellos no quieren saber nada de diálogo, sino que le apuestan al caos. A ver, las expresiones de ilegalidad, y particularmente si se encuentran efectivamente expresiones de terrorismo, pues deben combatirse, y el Estado tiene instrumentos para combatirlos. Pero a mí me parece muy complejo que tratemos de ser reduccionistas y creer que lo que está pasando en la calle es porque hay unas guerrillas, entre otras cosas porque a esas guerrillas no les conviene. En el sur del país no les conviene el paro, y no les conviene el paro porque el paro ha cerrado calles, ha cerrado vías, y muchos de ellos necesitan esas vías es para transportar el negocio en el que están, negocios ilegales. Yo hasta ahora, honestamente,
lo que he recorrido y lo que he hablado con los líderes sociales, no he visto, pues el Estado debe tener elementos muy fuertes para hacer ese tipo de afirmaciones, pero si son los elementos con los que llegaron a Popayán, acusar a 4 muchachos de ser los cabecillas del ELN y de las FARC, y fueron desautorizados por el gobernador del Cauca, el alcalde de Popayán, el rector de la Universidad del Cauca, la curia, las organizaciones sociales diciéndole, hombre, no sean locos, esos 4 muchachos son líderes sociales que conocemos hace años en la ciudad y no tienen nada que ver, y algunos de ellos incluso se les ha tenido que brindar perseguidos por las disidencias de la FARC. Entonces, si son esas las informaciones que tienen, nos lleva a sospechar de que no son informaciones muy serias. Y una cosa que yo sí quisiera ver, que digan con claridad quién está financiando vándalos, porque lo que yo he visto en las calles del sur del país son no cientos, yo he visto son miles y miles de ciudadanos que están en las calles. Claro, he visto vándalos y me ha generado una gran preocupación ver que cuando los vándalos salen, no veo la reacción, ahí sí que me gustaría verla, muy fuerte de la policía. O sea, creo que los ha desbordado en la capacidad de inteligencia para responder a estos vándalos. A mí me preocupa ver vándalos armados en Ciudad Jardín con metralletas y con pistolas, que todos lo hemos visto, eso no se puede esconder, eso no se puede esconder. Bueno, el propio inspector de la policía ya reconoció que es cierto, pero a mí sí me preocupa mucho ver a esos vándalos protegidos por policías al lado, que no les reclaman por qué le están disparando a la gente. A mí sí me preocupa ver vándalos que le dispararon a los indígenas en Cañas Gordas, en Cali, y nadie reaccionó, porque yo vi a esos vándalos 3 días antes paseándose por una cantidad de lugares de la ciudad de Cali sin respuesta, de manera que sí, hay que combatir a esos vándalos. Sí, y sobre la militarización de Popayán y Cali. Bueno, es una decisión compleja, puede calmar en algún momento un poco todo el desorden, pero creo que no va a solucionar el problema, porque tengo la impresión de que si no encontramos rápidamente, en medio de este medio oasis de paz, una salida a este conflicto, se va a volver a prender. Y si se vuelve a prender, pues yo no quiero saber cuál va a ser la respuesta del ejército, que no está preparado para manejar este conflicto. Recordemos que el ejército tiene otras funciones, incluso sus propios instrumentos para salir a la calle. Cuando uno los ve en las calles, pues no tienen mayor protección sino sus armas. A mí sí me daría mucha preocupación que frente a una agresión de los ciudadanos contra el ejército, con piedras respondan con balas, porque puede haber una masacre terrible. Eso es lo que debemos evitar. O sea, debemos tratar de encontrar una salida rápida, una tregua, alguna cosa que haga que desescalemos todos. No estoy hablando solo de frenar violencia de un lado, sino todos frenar la violencia y más bien aplicarnos a sentarnos para encontrar algunos acuerdos, aunque sean mínimos, que permita continuar con la vida normal del país. Senador, analizando esto políticamente, ¿usted cree que el gobierno se beneficia de este caos? Porque es que los señalamientos que hace el Comité del Paro son serios, en el sentido de que el gobierno no tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo. Desde el paro dicen, por favor desmilitaricen, y desde el gobierno dicen, por favor desbloqueen, y nadie cede. Y lo que hay que buscar es que seamos, mire, yo soy respetuoso del paro, y entiendo que si yo organizo una marcha por una ciudad, pues mientras pasa la marcha van a haber bloqueos, pero igual le quiero decir, si se mantienen bloqueos por 1, 2, 3, 4, 5 semanas, hombre, ya eso deja de ser bloqueos y se convierte también en una violación de derechos de otros ciudadanos. Entonces eso hay que decirlo.
Y eso hay que decirlo sin temor, porque tampoco uno puede eh, esconder lo que la gente está sintiendo. Pero también hay que decir sin temor lo que le acabo de decir. Los peores vándalos son los que han salido armados a hacer alarde de fuerza y a dispararle a la gente. Y es muy grave que esos vándalos muchas veces uno los veamos en los videos al lado de agentes del Estado sin que ellos les reclamen. Entonces uno sí pediría a la Fiscalía que así como tuvo agilidad para encontrar un agente que haya vandalizado un cajero en Cali, sea muy ágil para individualizar y judicializar a esos vándalos que salieron armados a dispararle a la gente. Entonces uno tiene que no negarse a encontrar ese tipo de salidas, y es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, ¿quién se beneficia? Yo creo que todos estamos perdiendo. El gobierno pierde margen de gobernabilidad, la gente está desgastada en las calles, ganó evidentemente la tumbada de la reforma tributaria, del ministro de Hacienda, de la reforma de salud. O sea, ha tenido unos triunfos políticos, pero también pero 50 vidas perdidas es una tragedia, y cientos de desaparecidos sin que escuchemos que hayan aparecido, pues es otra tragedia. Alguna gente le jugará a generar caos y a generar miedo, porque pues para nadie es un secreto que el miedo es una estrategia política. Pero yo creo que quienes estén sembrando miedo, quienes estén jugando a eso, en el fondo terminarán perdiendo, porque ya hay tanta información a través de los medios, no solo los más poderosos medios nacionales, sino también las redes, ustedes, todo el mundo que le está contando al país qué está pasando, y la gente ya comienza a hacer un análisis y tomará decisiones. Pero ahora, por ahora, yo sí creo que no debemos hacer cálculos políticos y debemos aplicarnos es a encontrar una salida para parar la violencia. Yo le decía a algún amigo cuando le explicaba esta carta para pedir su firma, le decía, mire, es como cuando si uno está en un paseo y alguien se está ahogando, pues tirémonos, saquémoslo y evitamos que se ahogue. Ya después le vamos a decir, no soy irresponsable, cómo se tiró a ese río sin saber nadar o cómo se tiró borracho. Pero por ahora salvemos a la persona que se está ahogando. En este momento lo que tenemos que hacer es parar la violencia, evitar la muerte. Luego haremos los debates sobre causas y quién tiene la razón en esta confrontación. Pero no, en este momento de verdad apliquémonos a intentar calmar el país. Sí. Correcto. José Luis Ramírez, le escucha el senador de la República, Luis Fernando Velasco. Sí. José Luis. Carlos Hernández. Vamos con Eliezer Ortiz, que Eliezer tiene también interrogante para el señor senador de la República, John Didier. Con Eliezer Ortiz en este momento conectado, integrado en esta mesa de trabajo, John Didier. Sí. Bueno, señor. Eliezer, le escucha el senador Luis Fernando Velasco. No, tampoco está conectado, mi querido Carlos. José Vicente Campo Marroquín tiene interrogante para el senador Luis Fernando Velasco. Muy buenos días, senador. Pues toda esta problemática que tenemos evidente en el país, pero ¿qué está haciendo ahorita el Congreso desde en su legislación? ¿Es posible que se esté también trabajando en una nueva reforma tributaria y se está consultando verdaderamente a la gente? ¿Quién escucha a la gente para que eventualmente también las decisiones que se tomen desde el Congreso pues no las sigan afectando? Es una buena pregunta y tiene una primera respuesta. A mí me parece un gran error que cuando la gente esté fuertemente movilizada en la calle, con los primeros que hablen de reformas tributarias sea con los mismos que han hecho malas reformas tributarias. O sea, me pareció a mí un error grande, se lo quiero decir, ver a Pastrana, a Gaviria, a expresidentes, al propio expresidente Uribe y al presidente Duque, pues concertando qué es lo que se tiene que hacer. Al presidente Samper, no, hombre, aquí hay que buscar nuevas voces y el Congreso debería aplicarse a eso. Pero mientras llegamos a eso, que en algún momento tendrá que llegar, yo sí creo que la prioridad hoy es salvar vidas y evitar confrontaciones. Mire,
es que son demasiados muchachos, es que no es una cifra, es el indígena que fue el último asesinado en la ciudad de Cali ayer, o sea, es terrible, es Sebastián en Popayán, es Dulis en Popayán, es Lucas en Pereira, o sea, esa gente tiene familia, tiene idea, tiene historia, y hay que parar, entonces yo creo que este es un momento más de ayudar a mediar, de ayudar a construir una tregua, de jugárnosla, de pedirle a la iglesia, a los pastores que ayuden a encontrar esa mediación y a encontrar esa salida para lo que estamos viviendo, y el Congreso tiene que aplicarse a eso. Yo creo que esa es la prioridad en este momento. Pues senador Luis Fernando Velasco, muy amable, gracias por estar en el sistema informativo Auténtica y en Al Día Noticias. Y gracias a ustedes por la invitación. Es el senador Luis Fernando Velasco haciendo esta propuesta en el sentido que es urgente parar la violencia, que es importante llegar a un punto de acuerdo. El senador Luis Fernando Velasco dijo que hay un estallido social, tenemos que salvar vidas, una tregua, frenar la violencia, levantar los bloqueos y luego miramos responsabilidades en todo lo que ha pasado. Dice que las expresiones de ilegalidad hay que combatirlas con los instrumentos que otorga la Constitución y que no está bien reducir el debate a decir que todo esto pasa por ser las guerrilleras urbanas, que en Popayán, por ejemplo, señalaron a 4 líderes sociales como representantes de organizaciones al margen de la ley, que él ha visto miles de ciudadanos protestando, pero que también ha visto vándalos, que le preocupa sobre todo que la fuerza pública actúe frente a unos vándalos y frente a otros no, que tiene videos donde vándalos con metralleta en Ciudad Jardín, en el sur de Cali, disparan contra las personas al lado de agentes de policía que no hacen absolutamente nada. Grave denuncia, la del senador Luis Fernando Velasco, 7 de la mañana, 28 minutos. Credibilidad. www.elciaradio.com